Buenos días, chicas. Buenos días. Buenos días. Hoy día vamos a tratar un punto que es bastante fácil desde el punto de vista diagnóstico cuando se hace un interrogatorio adecuado, pero dentro de la facilidad del diagnóstico existe una serie de otras consideraciones que hay que tener en cuenta, porque no siempre la infección del tracto urinario va a venir como única expresión del cuadro clínico del paciente, sino el paciente va a traer una serie de situaciones que ponen este cuadro infeccioso en una situación bastante difícil, ¿no? E inclusive, si ustedes revisan un poco la literatura, van a darse cuenta de que es una de las enfermedades que con más frecuencia, ¿no es cierto?, en las salas de hospitalización son causa de cuadros sépticos e inclusive de shock sépticos, ¿no? En algunos pacientes, particularmente con algunos factores predisponentes. Entonces, siendo el diagnóstico relativamente sencillo, para ver ustedes, pero hay que tener en cuenta todas estas consideraciones, porque de ello depende precisamente el manejo que pueden hacer ustedes. Por supuesto que cuando hablamos de un cuadro de tipo infeccioso, obviamente estamos haciendo alusión a un grupo particular de entidades en los cuales hay participación de un agente infeccioso, ¿no? Esto obviamente se va a manifestar a través de una serie de síntomas desde el punto de vista semiológico y también en algunas manifestaciones de laboratorio, ¿no?, que son comunes a varios procesos infecciosos, no exclusivamente, perdón, son situaciones que pueden acompañar a varios procesos inflamatorios, no necesariamente infecciosos. Entonces hay que saber, obviamente, conocer todas las consideraciones para poder ubicar los cuadros infecciosos. Por otro lado, los cuadros infecciosos, como ustedes pueden comprender, no solamente tiene que ver con el huésped, en este caso la persona, las características de la persona, sino también tienen que ver con el agente etiológico y el medio donde se produce la infección, ¿no? Entonces todo esto determina una complejidad del esquema del síndrome. Aparte de esto, por supuesto, les he mencionado, van a haber cuadros de laboratorio muy semejantes o muy sugestivos de cuadros infecciosos, ¿no? Pero que al final no son cuadros infecciosos, a veces son cuadros inflamatorios de otra naturaleza. Y desde el punto de vista del agente infeccioso, hay que también tener en cuenta que los gérmenes que participan pueden ser variados. No solamente bacterias, sino también puede haber compromisos por hongos o por tipos especiales de agentes biológicos, como ocurre en la tuberculosis, ¿no?, una entidad bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? Desde el punto de vista general, afecta a varios órganos, entre ellos puede verse afectado, ¿no? Entonces ¿no?, el riñón o las vías urinarias conjuntamente, ¿no? Igualmente ocurre con los procesos micóticos, ¿no?, donde también el tracto urinario puede tranquilamente ser asiento de ubicación de una infección producida por hongos. Muy bien, pero para que se produzca eso, pues requerimos primeramente tener en cuenta una serie de consideraciones, ¿no? En la clase anterior habíamos adelantado dos estructuras fundamentales grandes que hay que tener en cuenta en el estudio semiológico del aparato urinario. Hemos hablado de la presencia del riñón y las vías urinarias. En este caso está prácticamente el tema enfocado en las vías urinarias. Y las vías urinarias pues son todas aquellas estructuras, ¿no?, que empiezan en la pelvis renal, ¿cierto?, y terminan en la uretra, ¿no? Por supuesto que tienen una serie de estructuras anatómicas y mecanismos defensivos de la vía urinaria, ¿no? Como todas las vías, la vía aérea, la vía digestiva, etc.,
¿no? Tienen mecanismos defensivos, ¿no? Entonces, estos mecanismos defensivos de alguna manera nos permiten, ¿no?, eliminar los gérmenes que pueden de alguna manera llegar, ¿no es cierto?, al torrente sanguíneo y por supuesto pueden infiltrarse a través de los riñones, ¿no? Entonces, muchos de los cuadros infecciosos que van a ver ustedes, las vías urinarias, se debe precisamente al fracaso de estos mecanismos de contención, estos mecanismos, ¿no?, de protección que tiene la vía urinaria. Por otro lado, existe una marcada diferencia desde el punto de vista anatómico en relación a los sexos. Entonces, tanto el hombre como la mujer están expuestos a cuadros de tipo infeccioso, ¿no es cierto? Pero las mujeres, por las consideraciones fisiológicas y anatómicas, de repente son las personas que están más expuestas a cuadros de este tipo, ¿no? El hombre también lo padece y desde ese punto de vista hay que tener muchísimo cuidado. Una infección urinaria en una mujer, por las condiciones que les he mencionado, a veces no llaman la atención, ¿no? Pero tener un cuadro infeccioso urinario en una persona de sexo masculino, ¿no?, implica que de alguna manera exista algún factor condicionante, ¿no es cierto? Si sacamos o apartamos de los posibles factores predisponentes, como son, como lo que ocurre en el síndrome prostático en las personas mayores, ¿no es cierto?, por encima de los 70, 75 años, 60, 65 años, ¿no es cierto? Hay que tratar de buscar, ¿no es cierto?, la causa o razón por la cual una persona, un varón, puede hacer una patología de tipo infecciosa de la vía urinaria, ¿ya? Por otro lado, hemos mencionado que las vías urinarias nosotros podemos dividirlo en dos partes interesantes, que nos sirve inclusive para diferenciar, ¿no?, o para hacer una clasificación de las infecciones del tracto urinario. Acá nuevamente hay una comparación anatómica de las vías urinarias tanto del varón como de la mujer, ¿no? Entonces el varón, ¿no?, por las condiciones anatómicas tiene un mayor mecanismo de defensa desde el punto de vista estructural, ¿no?, que la mujer, ¿no? Y eso está en relación precisamente con la longitud de la uretra. La longitud de la uretra, pues en el varón es aproximadamente en promedio 15 a 16 a 17 centímetros, ¿no? Versus una uretra femenina bastante corta, 6, 7 centímetros. Entonces, y la proximidad, ¿no?, de las estructuras genitales externas de la mujer y la proximidad al ano determinan pues una serie de condiciones dentro de los cuales una mujer puede afectarse fácilmente, a diferencia del hombre, ¿no? Por eso, cuando hay una primera infección en la mujer, a veces nos llama la atención, esto fácilmente se puede, ¿cómo se llama?, se puede tratar, ¿no es cierto? Pero si se trata de una prima infección en un varón, especialmente si un varón joven, hay que poner bastante atención y ver cuál es el factor condicionante. Por supuesto, esto no significa que no hay que estudiar adecuadamente una infección en una mujer. Por supuesto, hay que ver todas las condiciones, porque el otro que puede estar, ¿no?, y que puede ocurrir es que pueden tener infecciones de repetición, ¿no? Entonces, nosotros hemos hablado anteriormente de falla renal, ¿cierto? Recuerden ustedes, una causa de falla renal puede ser las infecciones urinarias frecuentes, especialmente cuando comprometen, ¿no?, la parte alta del tracto urinario, ¿no?, comprometen, o sea, la parte inclusive renal, ¿no?, la parte cortical, ¿no?, perdón, la parte medular, ¿no es cierto? Y por supuesto, por extensión de las vías urinarias altas, ¿no? Entonces, esa es la situación. Hay que tener en cuenta todo esto. Por otro lado, tenemos las funciones fisiológicas por las cuales se atraviesa la mujer, entre ellos, obviamente, la actividad sexual, ¿no es cierto?, donde hay un trauma importante a ese nivel, y de alguna manera, pues, los gérmenes por ese microtrauma pueden ascender fácilmente por la uretra, ¿no es cierto? Inclusive hay un síndrome
que seguramente ustedes habrán escuchado, el famoso síndrome de la luna de miel, ¿no? Que produce un cuadro inflamatorio de la vía urinaria baja, ¿no? Un compromiso de la vejiga, ¿no? Una cistitis, ¿no es cierto? Entonces, estas condiciones es sumamente importante. Por otro lado, los partos repetidos a veces pueden producir alteraciones, ¿no? en el piso pélvico, que van a determinar, pues, nuevamente caídas, la vejiga, ¿no? Lo que se llaman distopias, ¿cierto? Y esta distopia, pues, obviamente va a originar también una mala alineación, ¿no? del útero, ¿no es cierto? Y, por supuesto, de la propia vagina, alterando también la capacidad de la uretra y el esfínter uretral, ¿no? Para contener la micción, ¿no? Entonces, es bastante conocido, ¿no? Que en la mujer, pues, es sumamente frecuente diversos grados de incontinencia, aún en la mujer púber, ¿no? Más intensamente, obviamente, en las personas que han tenido antecedentes de partos múltiples y más aún si han tenido partos de tipo traumático, ¿no? Entonces, en ellas, obviamente, pues, estos diversos grados de alteración de la tensión del piso pélvico puede terminar en caídas, ¿no es cierto?, entre ellas de la vejiga, de la vagina, ¿no es cierto?, y aún inclusive del recto, ¿no? Y originar, pues, cuadros que facilitan la pérdida de orina. Y así como se facilita la pérdida de orina, pues, los gérmenes fácilmente pueden acceder, ¿no es cierto?, a través de la uretra, ¿no? Teniendo en cuenta que toda la zona perineal es una zona bastante colonizada por una serie de gérmenes, ¿no es cierto?, por la proximidad, especialmente al ano. Pero la vía urinaria, pues, tiene una serie de mecanismos defensivos. No es solamente una estructura, pues, pasiva que conduce, ¿no?, la vía urinaria. Hay que tener en cuenta, pues, que los uréteres, ¿cierto?, que son la continuación, la primera parte, ¿no es cierto?, de la vía urinaria, ¿no es cierto?, se inicia en la pelvis, y de la pelvis obviamente se continúan, ¿cierto?, recordando que los uréteres son estructuras retroperitoneales. Tener en cuenta eso, estructuras retroperitoneales. La otra situación es de que la uretra, como ya se les mencionó en alguna otra, los uréteres, ¿no?, desembocan no en la parte alta de la vejiga, desembocan en la parte posterior e inferior, ¿no es cierto? Esta angulación también le da una cierta capacidad de contención para evitar una migración retrógrada de la orina, ¿no? Entonces, hay una serie de mecanismos. Los mecanismos de primera línea son los mecanismos mecánicos, ¿no es cierto? Uno de ellos ya es mencionado, dado por los factores anatómicos característicos de cada sexo, ¿no es cierto? La otra situación es de que durante la micción, obviamente, debe haber un vaciamiento urinario adecuado, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una necesidad de miccionar, ¿no?, significa que tenemos un volumen de orina dentro de la vejiga que está desencadenando este reflejo miccional. Ya les mencioné que esto se llama umbral de micción, ¿no? El umbral de micción, que dije que es más o menos de 300 a 350 centímetros cúbicos, ¿no?, de orina. Cuando tenemos ese volumen de orina en la vejiga, se desencadena este mecanismo, esta sensación consciente de querer evacuar la orina, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros vamos al baño y obviamente evacuamos sin ningún tipo de problema, ¿no? Esta sensación consciente, ¿no es cierto?, está relacionado con el funcionamiento de una serie de estructuras. En última instancia, la micción es un mecanismo reflejo, pero obviamente que tiene, pues, un control cortical hasta cierto punto, ¿no es cierto? Entonces, el control cortical es lo que nos dice nosotros en qué momento debemos evacuar la orina, ¿no? Y eso obviamente está en relación, como les he mencionado, con el umbral de micción, lo que significa que cuando nos tenemos y consideramos a la micción como un apego, esto debe tener como fundamento neurológico un arco reflejo. Y todo arco reflejo tiene una parte de receptora del estímulo
En este caso, la parte receptora del estímulo está en las paredes de la vejiga, en la parte inferior, el tercio inferior de los uréteres, ¿no es cierto? Entonces, la distensión de las paredes de la vejiga inicia en el estímulo, que va a ser conducido por los nervios correspondientes, ¿no es cierto?, hacia el centro de la micción. El centro de la micción está en la médula sacra, ¿no? Y por supuesto de ahí va a viajar el estímulo hacia la corteza cerebral, donde se va a hacer consciente, ¿no? Bueno, de la médula sacra, obviamente va a salir ¿no?, a través de ya las vías eferentes, las órdenes para que se produzca la micción, ¿no es cierto? Estas órdenes van a ir obviamente a los músculos, al músculo propio de la vejiga. Con ese músculo propio de la vejiga es el músculo tutor, ¿no es cierto? Y también, obviamente, tenemos una pequeña ayuda, ¿no?, de la prensa abdominal para iniciar la micción. Que en los pacientes que no tienen, las personas que no tienen ningún tipo de impedimento, este esfuerzo es prácticamente, pues, no es consciente. Pero cuando una persona tiene un impedimento, obviamente el efecto de esta actividad muscular adicional, el paciente lo percibe, ¿no es cierto? Por otro lado, este mecanismo es tan, se llama, fino, ¿no?, que a la vez que se contrae el músculo detrusor, tiene que haber una relajación del esfínter, que se llama el esfínter uretral, ¿no? Se relaja el esfínter uretral y el flujo urinario obviamente se produce de manera bastante fácil, sin mayor esfuerzo, ¿no? El paciente finalmente termina de evacuar la orina, obviamente, y queda completamente satisfecho, en condiciones normales, ¿no? Eso significa que si nosotros evaluamos en este momento postmiccional, ¿no?, la cantidad de orina que puede quedar en la vejiga, que se llama residuo vesical, prácticamente está ausente, ¿no es cierto? Entonces van a ver ustedes en algunas situaciones en donde el mecanismo está alterado, especialmente en la parte de la uretra, el paciente a veces no evacúa adecuadamente, ¿no?, y queda obviamente un residuo vesical, ¿no?, que nosotros evaluamos a través de un estudio ecográfico, ¿no es cierto?, se evalúa, ¿no es cierto?, y se ve el residuo vesical, que va siendo pues cada vez mayor en la medida que el cuadro de impedimento, de obstrucción, esté obviamente incrementándose, ¿no? Entonces todo este mecanismo de la micción obviamente debe respetarse. Van a ver ustedes y seguramente les han, especialmente las damas, han tenido la experiencia de que cuando retienen la orina, o sea, no orinan, tan pronto tengan la sensación de querer evacuar, retienen la orina, ¿no es cierto?, y lo retienen a veces por bastante tiempo, ¿no? Al final, pues terminan con un problema de tipo irritativo, ¿no? Tienen un problema de tipo inflamatorio, ¿no? Y uno de los factores, obviamente, que condicionan es precisamente la retención urinaria, ¿no? Y en este caso, obviamente, una retención urinaria voluntaria, de repente un poco exagerada, porque la retención no lo podemos hacer de manera, pues, se llama muy prolongada, porque en la medida que el volumen urinario va incrementándose en la vejiga, la sensación de querer evacuar es bastante intensa, ¿no es cierto? Y al final, si la persona no tiene la capacidad de poder, ¿cómo se llama?, acceder a un sitio, obviamente la persona puede tranquilamente orinarse en su vestimenta, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, inclusive cuando nosotros damos nuestras indicaciones para el manejo de las infecciones urinarias, especialmente las infecciones urinarias bajas, nosotros indicamos que el paciente obviamente ingiera una buena cantidad de líquido, que de alguna manera este flujo adecuado de orina sirve como un mecanismo de limpieza de la vía urinaria, ¿no? Entonces, el vaciamiento irregular de cualquier naturaleza, ¿no es cierto?, va a producir o va a ser un factor que puede tranquilamente condicionar, ¿no es cierto?, un cuadro de inflamación, de infección urinaria. Existe, por supuesto, otra serie de barreras, no solamente estas barreras mecánicas que hemos mencionado, el vaciamiento gástrico, el vaciamiento vesical, ¿no? Recuerden ustedes que existe pues una alteración a veces de este mecanismo reflejo, ¿no es cierto?, es una situación que se llama vejiga neurogénica, ¿no? Los pacientes que tienen patologías medulares, ¿cierto?, el paciente puede tener incapacidad de regular el flujo de orina, ¿no?, y el paciente inclusive puede ser retención o puede ser lo contrario, puede ser incapaz de poder retener la orina, o sea, puede ser incontinencia,
¿no? Entonces, un paciente que tiene una disfunción de tipo nerviosa, ¿no es cierto?, puede tener una incontinencia o puede tener una incapacidad para poder evacuar la orina, puede tener una retención urinaria, ¿no? Ambos factores, obviamente, pueden ser, ¿no?, condicionantes para infecciones urinarias recurrentes. Entonces, eso es interesante. Tienen un paciente que viene por infección recurrente, fácil, porque el paciente le va a decir, me duele, me arde para orinar, entonces antibióticos, bueno, no le damos mayor importancia. Dentro de poco viene con la misma situación, ¿no? Entonces es bueno identificar estas alteraciones que pueden presentarse. No está de más decir también que hay otros factores, ¿no?, desde el punto de vista embriológico, que pueden también ser parte de los factores predisponentes. El uréter puede ser doble, puede ser bífido, puede haber una obstrucción, ¿no?, generalmente pues va a dar problemas de repente en la época temprana, pero a veces los uréteres dobles, a veces recién en las personas mayores, recién pueden descubrirse como causa de unas infecciones recurrentes. Entonces, frente a una infección recurrente, pues hay que tener en cuenta todas estas circunstancias, ¿no? Segundo, hay que ver la higiene que tiene este paciente desde el punto de vista de la satisfacción de sus necesidades misionales, evitar que el paciente haga retención, especialmente de las mujeres, por el condicionamiento social, pues una mujer se ve forzada muchas veces a retener la orina, a diferencia del varón, ¿no es cierto? Y eso asociado a sus otros factores que hemos mencionado, pues les pone en una condición bastante fácil para poder hacer cuadros infecciosos. La segunda línea son líneas de defensa, defensas químicas, ¿no? Hay una serie de secreciones, ¿no es cierto?, en la vía urinaria que protegen de alguna manera e impiden que los gérmenes que pueden pasar por ahí, obviamente queden, de alguna manera se fijen y realicen un proceso de tipo infeccioso, ¿no? Estos están obviamente dentro de las propias células, epiteliales, ¿no?, de las vías urinarias. Existen aminopéptidos de diversa naturaleza, ¿no? Hay un aminopéptido, ¿no?, el llamado el HCAP, unas denominaciones que están viendo ustedes ahí abajo, ¿no? H de humano, K de catiónico, A de antimicrobiano y P péptido, es el péptido antimicrobiano humano, ¿no es cierto?, ¿no?, que tiene pues temas residuos de leucina, ¿no?, y tiene 37 aminoácidos. Entonces, esto es un péptido que se secreta, ¿no?, y es uno de los mecanismos celulares defensivos, ¿no? Aparte de eso, por supuesto, tenemos la propia inmunidad, la secreción de algunas inmunoglobulinas, ¿cierto?, que también son parte del mecanismo defensivo. Entonces, si revisamos un poco más ampliamente los mecanismos defensivos de la orina, vamos a llegar a considerar no solamente estas manifestaciones o estos componentes anatómicos y de secreción que hemos mencionado, sino también la propia composición de la orina, ¿no? La orina ejerce también un efecto de protección, ¿no? Entonces, tiene un efecto inhibidor definitivamente de la multiplicación de gérmenes, ¿no? Entonces, van a sorprenderse ustedes que cualquier manipulación, ¿no?, de estructuras del organismo, como puede ser manipulación de piezas dentarias, un cateterismo urinario, un cateterismo o una endoscopía, una proctoscopía, de alguna manera produce un pasaje de gérmenes al torrente sanguíneo, ¿no? Y nuestra capacidad defensiva impide, pues, definitivamente que estos gérmenes puedan producir un efecto patológico, ¿no? Son eliminados, son neutralizados fácilmente, ¿no es cierto? Esto ocurre gracias, pues, a los mecanismos defensivos, y eso ocurre a nivel de la vía urinaria y del aparato urinario, ¿no? Entonces, un mecanismo defensivo, pues, obviamente está dado por la composición química de la orina, ¿no? Entonces, esta composición química que obviamente le da una cierta característica en la osmolaridad adversa para la proliferación bacteriana, ¿cierto? Y también las condiciones ácido básicas de la orina. Recuerden ustedes que la orina obviamente tiene un pH ácido, ¿no?, aproximadamente 5.5, 5.5 pH de la orina, ¿no es cierto?, que de alguna manera impide la proliferación bacteriana. Y van a darse cuenta también que esta composición química, ¿no?,
lleva especialmente una alta concentración de urea, ¿no es cierto?, va a impedir la proliferación. Y recuerden ustedes que hay gérmenes precisamente que desdoblan la urea, y le toman la urea y lo transforman en amonio o en amoníaco, ¿no? Y esa es lo que se llama la sustancia que le da pues la característica de lo que se llama de la orina, característica olorosa de la orina que se descompone, ¿no es cierto? Y obviamente como el amonio es básico, entonces el pH de la orina en este caso se altera, ¿no? Entonces, en otros pacientes, obviamente, también un mecanismo de manejo adicional que nosotros hacemos cuando vemos un paciente que tiene una orina pues, de tipo alcalina, ¿no es cierto?, es a la acidificación, precisamente porque el pH ácido, obviamente, es más favorable para la contención, ¿no?, y evitar que se produzca un cuadro de tipo infeccioso, ¿no? También existen, pues, ácidos orgánicos que tienen efecto anteriostático. Y esta proteína, una proteína que se secreta en los túbulos renales, es la proteína de Tams-Horsfall, ¿cierto?, que tiene una peculiaridad de evitar, ¿no?, y impedir la adherencia de las bacterias a las células epiteliales, ¿no? Entonces, si recuerdan ustedes, van a ver ustedes más adelante, el germen más frecuente, que es el Escherichia coli, tiene pues una serie de prolongaciones, ¿no es cierto?, mediante los cuales se adhiere a las células para que se produzca la adhesión y luego la penetración del germen. Acá tienen algún pequeño resumen de los mecanismos defensivos de la vía urinaria, ¿cierto? La misma orina, ¿no?, las actividades que le hemos mencionado, ¿no es cierto? El flujo urinario también que ha sido mencionado, que debe obviamente respetarse, ¿no es cierto? Las proteínas de Tams-Horsfall, con actividad bactericida, ¿no?, las propias, obviamente, secreciones y la inmunidad humoral, ¿no?, general que tenemos todos, ¿no? Frente a estos mecanismos de defensa, obviamente hay factores que interfieren con la defensa. Una de ellas ya hemos mencionado, obstrucción al flujo urinario. Entonces, nos llama la atención que un paciente que tenga cálculos, ¿no es cierto?, pueda tranquilamente hacer un cuadro obstructivo, ¿no?, y ser un factor de condicionamiento de un cuadro infeccioso. Entonces, no es raro que si un cálculo no se elimina rápidamente, entonces el paciente puede tranquilamente hacer una infección del tracto urinario, de vía urinaria, ¿no? Y si los cálculos obviamente están ubicados de repente más alto en la vejiga o a nivel de la pelvis, donde no pueden ser eliminados, son cálculos grandes a veces, las infecciones obviamente pues son recurrentes, ¿no? Las infecciones no pueden contenerse de manera apropiada, porque la terapia antibiótica que nosotros podemos utilizar llega, por supuesto, a las células, a los tejidos, pero obviamente pues no penetra en estos cálculos, en estos litos, ¿no? Y los gérmenes se encuentran tejidos de alguna manera a este nivel, reinician pues la infección después de que uno deja de dar el antibiótico, ¿no es cierto? Otro mecanismo que hemos mencionado en relación con la regulación de la micción es el vésico ureteral, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Eso de repente es el equivalente al reflujo gastroesofágico, ¿no? Durante la micción, obviamente, la presión dentro de la vejiga se incrementa, ¿no es cierto?, para que la orina pueda ser eliminada a través de la uretra, ¿no? Pero en algunas circunstancias, esta presión incrementada puede de alguna manera producir un reflujo de la orina de la a los uréteres, ¿no es cierto? Entonces, esto se llama, obviamente, reflujo vésico uretral, ¿no? Y se sabe, ¿no es cierto?, que estos pacientes que tienen este tipo de defecto, obviamente pueden tener con facilidad, ¿no?, cuadros de tipo inflamatorio o infeccioso de la vía urinaria. Y al vaciamiento completo hemos mencionado, nuevamente, recuerden ustedes los factores mecánicos, ¿no es cierto?, ¿no? Pueden haber obstrucción, también obviamente en la parte baja, mecánico. Un problema interesante es lo que ocurre en el paciente varón mayor o con síndrome prostático, que impide obviamente o obstruye, ¿no es cierto?, el pasaje a través de la uretra, ¿no es cierto? No se olviden ustedes la disfunción neurogénica, ¿no?, llamada vejiga neurogénica, ¿no? Tanto la vejiga neurogénica incontinente como la otra, la retentora. Ambas situaciones obviamente son factores condicionantes para un cuadro de tipo infeccioso, ¿no? Y las características obviamente genitales, hemos mencionado, no solamente desde el punto de vista anatómico, sino también desde
de vista fisiológico, funcional, en relación con la actividad sexual de una mujer y también con obviamente los partos, el tema que tiene la mujer, ¿no? Si a eso nosotros le agregamos de repente otros factores como son la presencia de azúcar en la orina, ¿no es cierto? Tenemos una glucosuria, ¿no es cierto? Tenemos obviamente pues un condicionamiento adicional. Una situación particular, ¿no es cierto? Y más intensa se presenta durante la gestación. ¿Saben? Durante la gestación hay una serie de modificaciones del tracto urinario, y no solamente del tracto urinario, sino de manera general, pero particularmente a nivel del tracto urinario, que hace que la mujer gestante obviamente sea pues, más susceptible de cuadros infecciosos, ¿no? Del urinario. Nuevamente, no meten de defensa, no se olviden ustedes, el pH, la osmolaridad, el vaciamiento eficiente, ¿no es cierto? ¿No? Estas capas de glucosaminoglicano que he mencionado, ¿no es cierto? Y obviamente el ecosistema bacteriano, ¿no? La ubicación, ¿no es cierto?, de la uretra en una zona sumamente contaminada. Y no solamente eso, sino también del propio ambiente. Ya van a ver ustedes que el ambiente donde se produce la infección también obviamente tiene importancia para tratar de discernir qué agente etiológico puede estar produciendo el cuadro de infección urinaria, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo esto, y la historia clínica debe tener pues en cuenta estos datos, ¿no? Debe preocuparse de estos datos. Ya les he mencionado que en este capítulo nosotros tenemos que hablar con datos de laboratorio, así que por eso yo me permito hacerles una serie de sugerencias. Ustedes tranquilamente tener un claro conocimiento de lo que está pasando con su paciente. Por supuesto, el pH urinario y todas esas cosas, nosotros obviamente lo vamos a determinar no interrogando al paciente, sino de un examen de orina. El examen de orina básico debe ser, obviamente, una situación que deben ustedes manejar de manera apropiada, ¿no? Entonces, nuevamente, para que ustedes recuerden, flujo urinario adecuado, ¿cierto? Que barre obviamente, los gérmenes que pueden estar en la uretra. Si nosotros hacemos una valoración bacteriológica de las secreciones, ¿no?, a nivel de la uretra, van a ver ustedes que en el varón, la uretra podemos dividirlo en tres partes. Solamente el tercio externo, ¿no es cierto?, puede tener presencia de gérmenes, como nosotros evaluamos desde el punto de vista bacteriológico, ¿no? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un procedimiento, como se llama, es el cateterismo vesical, tenemos que hacerlo con todas las situaciones, obviamente, con todas las condiciones de higiene y asepsia, pero, de todas maneras, siendo el tercio distal de la uretra, ¿no?, colonizada por gérmenes, durante, obviamente, el pasaje del catéter, tranquilamente podemos llevar gérmenes hacia la parte interna. Los dos tercios proximales de la uretra son estériles desde el punto de vista bacteriológico. Solamente el tercio distal puede tener colonización de gérmenes, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ¿no? En la mujer, obviamente, esta situación ya es un poquito más difícil de diferenciar, ¿no? No se olviden ustedes todas estas estructuras, entonces, otros elementos que intervienen entonces en la contención. Miren ustedes, por otro lado, ven ustedes todos los mecanismos defensivos de la propia mucosa, del epitelio urinario, ¿cierto?, que de alguna manera impide, pues, obviamente, la adhesión, ¿no?, y la multiplicación de los gérmenes que llegan a este nivel, ¿no? Las citoquinas inflamatorias, el efecto de los neutrófilos, etcétera. Todos esos mecanismos están funcionando para evitar que se produzca un cuadro de infección urinaria. Acá solamente para que recuerden ustedes, en algunas circunstancias fisiológicas de las mujeres, como es en la gestación, ¿no?, hay una serie de modificaciones, ¿no?, a la uretra corta y las estructuras anatómicas, ¿no es cierto?, que le dan una contención más débil de la orina, a diferencia de los varones, ¿no es cierto? El reflujo vesicoureteral durante la micción puede estar presente de repente con más intensidad en ellas, ¿no es cierto? Hay una obstrucción progresiva de los uréteres, ¿no?, por la compresión que ejerce el útero gestante, que comienza en las 20 semanas, y por supuesto en la medida que va incrementándose la edad gestacional, pues la compresión de los uréteres obviamente es mayor, ¿no?
Y no llama la atención que si ustedes hacen un estudio de radiológico o hacen un estudio de digamos, de las uretres, van a ver ustedes que en la gestante obviamente existe una pequeña dilatación. Hay edema del trígono vesical, aumento del flujo sanguíneo renal y aumento del pH urinario. Miren ustedes, todas otras situaciones obviamente ponen pues a la mujer gestante en una situación difícil, ¿no? Y que puede facilitar tranquilamente la proliferación y el efecto patológico de los gérmenes que pueden acceder a la vía urinaria, ¿no? Acá hago una síntesis de lo que estoy mencionando hasta este momento, ¿no es cierto? Las peculiaridades, ¿no es cierto? La fisiopatología hay que tener en cuenta, las peculiaridades del microorganismo, el tipo de microorganismo, ¿no es cierto? Y los factores de virulencia, ¿no es cierto? Esto pues obviamente depende pues, del sitio donde se produce, donde se está produciendo la infección, ¿no? Dicho sea de paso, la infección del tracto urinario es una de las infecciones intrahospitalarias más frecuentes, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la persona que sufre un cuadro infeccioso dentro de los ambientes hospitalarios tendrá, pues, obviamente, gérmenes que tienen características particulares de virulencia, ¿no es cierto? Diferentes a aquellos otros que adquieren un cuadro infeccioso, ¿no? De agentes fuera del hospital, ¿no? Hay que tener en cuenta, entonces, desde el punto de vista de la historia clínica, ¿no? Tener en cuenta estas peculiaridades. Se puede hacer algunas preguntas y tratar de ver, obviamente, cómo se ha producido y en dónde se ha producido la infección, ¿no? Esto, por supuesto, está, obviamente, también, y otro elemento importante, ¿no? En la participación está en el hospedador, o sea, el paciente, ¿no? El paciente tiene, pues, una serie de peculiaridades que hoy hemos ido revisando, ¿no es cierto?, desde una predisposición que puede ser inclusive de tipo genética, ¿no es cierto?, y que puede estar en relación de repente con alteraciones, ¿no?, del desarrollo de las vías urinarias, ¿no es cierto?, alteraciones obviamente también con enfermedades primarias o factores conductuales, como dicen acá, obviamente, ¿no?, y los receptores histoespecíficos que puede tener cada persona, ¿no? A esto hay que agregarle obviamente los antecedentes de tipo patológico que pueden tener los pacientes. Enfermedades metabólicas, los pacientes pueden ser diabéticos, los pacientes pueden tener, digamos, otras alteraciones que tranquilamente pueden poner o disminuir sus mecanismos defensivos, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, facilitan los cuadros infecciosos. El entorno, ya les mencioné, ¿no es cierto? La ecografía vaginal en este caso, las anomalías anatómicas y la retención urinaria, ¿no es cierto? Y los dispositivos que podemos utilizar, entre ellos, obviamente, las sondas vesicales, como ya les he mencionado, ¿no? Esa es la situación. Entonces, ¿cómo acceden los gérmenes a la vía urinaria? A la vía urinaria acceden los gérmenes de dos maneras, hasta de tres, una tercera que no aparece acá, ¿no es cierto? De repente la más frecuente es la vía ascendente. Recuerden ustedes, por las condiciones que hemos mencionado, ¿cierto? La vía ascendente es la ruta más común, ¿cierto? Obviamente más frecuente en las mujeres, por todas sus condiciones anatómicas, la proximidad, ¿no?, a la zona de la anorrectal, ¿no es cierto? Entonces la vía ascendente, ¿cierto?, es una de las situaciones más frecuentes. Una demostración de esta es, como les he mencionado, ¿no es cierto?, lo que ocurre durante la actividad sexual, ¿no es cierto? La llamada la cistitis de luna de miel, ¿no es cierto? Otra forma mediante la cual el germen puede acceder es precisamente cuando se hace instrumentación, se hace cateterismos, obviamente sin mayor cuidado, o inclusive haciendo con el cuidado, existe pues un riesgo bastante alto, ¿no?, en un paciente obviamente que es instrumentalizado, ¿cierto? De tal manera que debemos, ¿no?, tener todas las precauciones para poder evitar definitivamente la introducción de gérmenes, obviamente a través de estas manipulaciones. Por otro lado, la presencia de un catéter ya lo pone al paciente en una situación bastante difícil. Los catéteres obviamente tienen que ser removidos y tienen que ser removidos periódicamente para evitar precisamente, ¿no?, que cuanto más tiempo tenga un catéter metido dentro de la vía urinaria, obviamente la posibilidad de un cuadro infeccioso es cada vez más fuerte, ¿no? La vía es la vía hematológica, ¿no? Es cualquier germen que pueda acceder al torrente sanguíneo, ¿no es cierto?, puede
obviamente, llegar al riñón, ¿no es cierto?, y producirse, obviamente, la localización de estos gérmenes, ¿no es cierto?, que por la naturaleza, pues, del cuadro circulatorio, ¿no es cierto?, los afectados primariamente van a ser, obviamente, la parte alta, el propio riñón, ¿no?, que pueden dar lugar, inclusive, a enfermedades localizadas en el riñón. Pueden haber, obviamente, no solamente una infusión urinaria alta, sino inclusive pueden haber abscesos renales, inclusive abscesos perirenales, ¿no? Muy bien. La otra mecanismo de transmisión es el mecanismo linfático, ¿cierto?, que también es posible que se pueda hacer. ¿Cómo clasificamos la vía urinaria o las infecciones urinarias? Precisamente gracias a esta división que hemos hecho de la vía urinaria alta y vía urinaria baja, una primera clasificación, ¿no es cierto?, es de acuerdo a qué estructuras están comprometidas. Es necesario que ustedes recuerden que vía urinaria alta, ¿no es cierto?, es aquella vía urinaria que se encuentra por encima del tercio medio de los uréteres hasta la pelvis. Esa es la vía urinaria alta. Y por supuesto la vía urinaria baja, ¿no?, las estructuras que están a partir del tercio inferior de los uréteres hasta la uretra, ¿no? Entonces, esta división es interesante porque pueden haber infecciones, obviamente, localizadas en estas estructuras, ¿no? Y de hecho, una calificación va a ser infección del tracto urinario bajo, ¿no es cierto?, y la otra localización va a ser infección del tracto urinario alto. Y como el tracto urinario alto tiene como representación bastante importante la pelvis, ¿no es cierto?, el sinónimo de infección urinaria alta es pielitis. Pero como la pelvis no solamente se puede infectar, sino también, obviamente, va a comprometer las estructuras próximas del riñón, ¿cierto? Acuérdense ustedes que está, obviamente, tapizando las pirámides, que son parte, de la médula renal, ¿no es cierto? Entonces, el cuadro clínico, pues, es catalogado como una pielonefritis, ¿no? Y de hecho, obviamente, los cuadros infecciosos, obviamente, la pielonefritis, como les he mencionado, cuando se produce de manera reiterativa, ¿no?, y se produce de manera crónica, pues es uno de los elementos que puede conducir a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, miren ustedes, esto es importantísimo, ¿no? Entonces, ya ustedes han hecho la parte de insuficiencia renal, hicimos aguda, y han hecho el seminario de insuficiencia renal crónica. Bueno, pues uno de los mecanismos, ¿no?, que puede conducir a una insuficiencia renal crónica, obviamente, es una infección crónica del tracto urinario, ¿no? Entonces, por eso hay que tratar de manera apropiada una infección, ¿no? Puede parecer fácil, una infección del tracto urinario, sí, lo tratamos fácilmente, ¿no? Pero hay que tener cuidado, pues, cuando los cuadros son repetidos y las condiciones del paciente, obviamente, los ponen en una situación bastante difícil, ¿no? Porque no queremos que lleguen a estas condiciones, ¿no? Y la otra situación es, lógicamente, los cuadros repetidos de infección del tracto urinario van a generar, pues, resistencias bacterianas y cada vez va a ser más difícil, ¿no?, el manejo de un cuadro aparentemente bastante simple, se torna al final tremendamente difícil para manejar, ¿no?, debido a este tipo de consideraciones que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, infección del tracto urinario alto, infección del tracto urinario bajo, ¿no? Acá hay que tener en cuenta también, importante desde el punto de vista de la dinámica de la enfermedad. Una infección urinaria baja que empieza de repente por una uretritis, una cistitis, obviamente seguirá ascendiendo. Lo que inicialmente era una infección urinaria baja se va a transformar en una infección del tracto urinario alto cuando no se trata de manera apropiada. Y al revés, un paciente que tiene una infección del tracto urinario alto, ¿no es cierto?, al final puede producir, pues obviamente por la emisión de las orinas contaminadas, puede producir obviamente también inflamación de vía urinaria baja. Entonces, de tal manera que en algunas circunstancias, ¿no?, se puede sumar las manifestaciones tanto de infección urinaria alta y infección urinaria baja, que van a ver ustedes más adelante. Hay varios términos que seguramente durante su actividad médica ustedes van a escuchar, ¿no? Entonces, uno de ellos es bacteruria, ¿eh? que no se confunda, con una infección, ¿ya? La infección del tracto urinario es demostrar la presencia de un germen que está afectando desde el punto de vista
patológico está generando alteraciones anatómicas, ¿no? En el tracto urinario, ¿no? Pero van a ver ustedes una serie de términos, uno de ellos, por ejemplo, es bacteriuria. La bacteriuria solamente son presencia de bacterias en la orina, ¿no? Esto obviamente puede producirse durante la manipulación de alguna área, como se ha mencionado, depende de la extracción de una pieza dentaria, etcétera, etcétera. Pero son bacterias que pasan transitoriamente y no producen ningún tipo de alteración, ¿no? Entonces, en condiciones normales, el paciente no va a tener ningún tipo de afección, ¿correcto? Hay otro término paralelo a este que se llama bacteriuria significativa. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos cuando nosotros queremos demostrar un cuadro infeccioso de la vía urinaria, ¿no? Entonces, esto, por extensión, ya si ustedes cuando están frente a una sospecha de una infección del tracto urinario tienen que hacer un cultivo de orina, ¿no? Entonces, ahí el término bacteriuria significativa, ¿no es cierto?, nos da una idea, ¿no es cierto?, de que eso sí significa, ¿no es cierto?, que el germen está produciendo un cuadro de tipo infeccioso. Y consiste, pues, en una eliminación de 100.000 unidades de colonias formadoras de colonias por mililitro de orina, ¿no es cierto? Esa es una bacteriuria significativa, ¿no? Entonces, cuando nosotros pedimos un cultivo, generalmente el cultivo nos responden mediante, obviamente, la cuantificación de colonias, de unidades formadoras de colonias, ¿no? Entonces, esto significa bacteriuria significativa, ¿no? La piuria es un término, ¿no?, que no necesariamente relacionado con la bacteria, ¿no? Significa simplemente la presencia de células blancas degeneradas en la vía urinaria, ¿cierto? Entonces, obviamente, y no solamente células degeneradas, sino que tienen aspecto de una degeneración bastante severa que se llama piuria. Porque otro término antes de la piuria sería la leucocituria, presencia de leucocitos sin mayor modificación, ¿no es cierto? Pero ya cuando los leucocitos se modifican por el cuadro infeccioso, obviamente ya se transforman, pues, en piocitos, o sea, células ya que van generando pus. Esto se denomina piuria. Y en algunas circunstancias van a ver ustedes que el paciente, pues, elimina, obviamente, una secreción bastante, como se llama, macroscópicamente notoria del tema de pus en la orina, ¿no es cierto? Eso se llama piuria. La piuria, obviamente, significa la presencia de más de 10 leucocitos en una muestra así tomada al azar, ¿no? Estos son los elementos que pueden, obviamente, tener en cuenta. La otra, hoy, la llamada ya desde el punto de vista clínico, la bacteriuria asintomática, ¿sí?, y la presencia de una bacteriuria significativa, de repente, ¿no es cierto?, pero un paciente que no tiene síntomas, ¿no? Entonces, acá hay que evaluar la situación adecuadamente para ver si este paciente debe tratarse o no debe tratarse, ¿no? Al lado de esto, obviamente, está la que se llama la bacteriuria sintomática, que obviamente es una bacteriuria con presencia de síntomas, ¿no?, de cuadro infeccioso urinario, o sea, viene con un síndrome miccional, ¿no? Y el síndrome miccional, que puede ser un conjunto de síntomas relacionados con el aparato urinario, particularmente con el aparato urinario bajo, que van a ver ustedes, ¿no?, pero ya hemos mencionado la posibilidad de transformación de las infecciones urinarias de altas a bajas y al revés, ¿no es cierto? Este síndrome miccional tampoco no les dice a ustedes necesariamente que el paciente tiene un cuadro infeccioso, porque este síndrome miccional se puede presentar por irritación de la vía urinaria por otros mecanismos, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que está recibiendo de repente, una mujer que recibe de repente, por ejemplo, una radioterapia por un cáncer de cervix, el paciente puede tener una irritación de repente vesical, ¿no?, que puede tranquilamente darle un síndrome miccional. El paciente va a tener dolor, disuria de repente, y en el examen de laboratorio inclusive puede encontrar la presencia de células. Y esto no necesariamente ser infeccioso, ¿no? Por eso les he mencionado. La única forma de decir que un cuadro es infeccioso es a través de un cultivo y la demostración de gérmenes y obviamente tener lo que se llama una bacteriuria significativa. También desde el punto de vista clínico hay otras definiciones, ¿cierto? Una infección de vía urinaria complicada es aquella cuadro infeccioso que se presenta en pacientes que tienen factores que condicionan, que aumentan esta posibilidad, por supuesto, nos ponen con ciertas dificultades para el tratamiento.
Entonces hay que tener en cuenta el paciente. Cuadro infeccioso puede venir un paciente con insuficiencia renal, un paciente puede tener diabetes, tener cuadro infeccioso, el paciente puede tener una neoplasia, está en quimioterapia, obviamente un paciente está recibiendo de repente corticoterapia o tiene una endocrinopatía de otra naturaleza y hace un cuadro infeccioso, edema urinario. Entonces, obviamente, son factores, ¿no?, que determinan mayor riesgo, ¿no? Y estas infecciones, obviamente, se llaman infecciones de vía urinaria complicada. Y, por supuesto, la no complicada, pues, es un paciente que funcionalmente tiene un episodio, funcionalmente el paciente está normal, ¿no? Entonces, obviamente, el manejo que ustedes pueden darse cuenta es completamente diferente, pero la información sale, pues, de la historia clínica que ustedes nos van a hacer, ¿no? Entonces, para conocer qué factor tiene, o qué pacientes tienen factores condicionantes y qué qué pacientes no lo tienen. Entonces, eso es historia clínica, ¿no? Y esto finalmente, lo que ustedes ya han estado escuchando, de infección de vías urinarias altas, ¿cierto? Cuando el cuadro infeccioso está predominantemente localizado en la parte alta, en la pelvis y en los 2/3 superiores en los uréteres, ¿no es cierto? La infección de vía urinaria alta, recuerden ustedes, está acompañado más de síntomas generales, dolor, fiebre, escalofríos, y les he mencionado que es uno de los cuadros que con frecuencia se acompañan de cuadros sépticos y shock sépticos. A veces son una de los pocos de origen para complicaciones infecciosas bastante severas en los pacientes, ¿cierto? A eso se agrega, obviamente, se produce una infección de vía urinaria baja. Una infección urinaria de vía baja prácticamente no hay manifestaciones de índole general y más se expresan a través de compromisos o de manifestaciones, obviamente, de irritación de vía urinaria baja, ¿no? El síndrome miccional que les he mencionado precisamente está en relación más con infección de vía urinaria baja. Esto significa, obviamente, que los gérmenes están en la uretra, en la vejiga, ¿no es cierto? Y los síntomas irritativos, que van a ver ustedes más adelante, están presentes. No hay síntomas generales. Un paciente que tiene una infección urinaria baja no tiene fiebre, no tiene escalofrío, muy difícil que tenga, no tiene obviamente pues dolor lumbar, nada por el estilo. Pero un paciente que tiene una infección del tracto urinario bajo y que después el paciente comienza a hacer fiebre, ¿no? Significa que hay infección de la vía urinaria baja a la vía urinaria alta, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, y también lo contrario también es posible. Un paciente puede tener tremendamente general, ¿no?, que el paciente no tener inicialmente los síntomas irritativos urinarios, pero más adelante el paciente lo puede presentar. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas, ¿no? Que la enfermedad es dinámica y puede tener estas variantes, ¿no es cierto? Otra variante que van a encontrar ustedes, precisamente en relación con lo que les he mencionado, de los factores condicionantes, es la primera infección, obviamente un paciente que nunca ha tenido y hace un primer cuadro de infección urinaria. Hay un término que van a encontrar ustedes que se llama infección recurrente, ¿no es cierto? Es pues la reactivación de una infección por el mismo microorganismo, ¿no?, que aparece dentro de las 3 semanas después de un tratamiento. Un tratamiento promedio, pues, de un paciente con una infección urinaria es de 10 días, ¿no es cierto?, si no hay ningún factor adicional, ¿no? Otro término es la reinfección, pero es una aparición, obviamente, por otro germen, después de unos 7 días de haber tenido un cuadro de infección urinaria, ¿no? Entonces, la diferencia es la presencia de un germen nuevo en relación al cuadro infeccioso, ¿no? Acá solamente para que ustedes se den cuenta la incidencia altísima de infección del tracto urinario en las diversas áreas de trabajo médico, en la consulta externa, en la hospitalización, a veces como cuadros agregados, de cuadros mayores. El paciente puede entrar por un accidente cerebrovascular, puede entrar de repente por una descompensación diabética y al final hace una complicación infecciosa urinaria, ¿no? Mayor frecuente en mujeres, obviamente, y la incidencia es tremendamente. Van a tener ustedes una cantidad de personas que les van a consultar de repente en consulta externa cuando no hay mayor complicación. Esto nuevamente ya lo hemos mencionado, así que no vamos a insistir, ¿no es cierto? Son prácticamente lo mismo que les hemos mencionado, con algunas características. Cada literatura pues pone los términos de tiempo a veces un poco variados, ¿no?
Y esto es lo que ocurre cuando tenemos un cuadro de infección urinaria. Pues entonces ya podemos fácilmente deducir que es una infección urinaria, ¿no es cierto? La presencia de multiplicación de microorganismos que invaden los tejidos adyacentes, ¿no es cierto?, que forman parte del tejido genitourinario, ¿no? Acá hay que hacer una ampliación, de repente ya no solamente a la vía urinaria, sino parte de la vía urinaria y de estructuras obviamente relacionadas. Por ejemplo, en el varón está en la próstata, las vesículas seminales, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, obviamente hay que tener en cuenta estas adicionales, ¿no? Y a veces ubicaciones muy específicas, ¿no? Como ocurre en las uretritis, ¿no? Entonces, de todas maneras, esto es un cuadro bastante amplio, entonces hay que hacer, obviamente, la ubicación de dónde está, cuál es el cuadro clínico que está manifestando el paciente. Presencia de organismos patogénicos en el tracto urinario, incluyendo la uretra, la vejiga, el riñón y próstata, ¿cierto? A veces la uretra, inclusive puede haber un término de uretritis, ¿no es cierto? Entonces la uretritis, pues como su nombre le indica, es una inflamación de la uretra, ¿no? Y más adelante ustedes van a ver, ¿no es cierto? La uretritis, van a dividirlo desde el punto de vista etiológico en uretritis gonocócica y uretritis no gonocócica en el varón, ¿no es cierto? Esto es interesante, ¿no? Y la vejiga, ¿no es cierto? No, la vejiga no solamente se inflama, pero a veces predominantemente la vejiga, ¿no es cierto? Y eso obviamente se llama cistitis. Y recuerden ustedes que estos receptores de distensión vesical que les he mencionado están pues obviamente ubicados en toda la pared de la vejiga y en la parte inferior del uréter, ¿no? Pero obviamente hay zonas hipersensibles. Hay una estructura que ustedes recuerdan seguramente que se llama trígono vesical, ¿no? El trígono vesical es un triángulo que se puede establecer uniendo las desembocaduras de ambos uréteres y la desembocadura de la uretra, ¿no? Entonces ubican, trazan ustedes una línea, determinan ustedes un triángulo, y eso se llama trígono vesical. Y el trígono vesical, pues es la zona tremendamente más sensible para el reflejo miccional. Y tan es así que una inflamación de eso, que puede, en algunos libros van a encontrar como trigonitis, determina pues que el paciente tenga una necesidad imperiosa de miccionar, ¿no? Y a veces el paciente micciona gotas y gotas simplemente por irritación del trigonitis, ¿no? Y el paciente obviamente se siente mortificado porque siente que no micciona adecuadamente y cuando va a miccionar solamente hace algunas gotas, ¿cierto? Y eso es, obviamente es manifestación de la irritación de esta zona, ¿no? Pero obviamente no es la única zona que puede producir, ¿no? Entonces la vejiga puede obviamente ser ubicación primaria de la cuadro infeccioso, eso obviamente se llama cistitis. Pero, como yo les he mencionado, tranquilamente la extensión va a producir pues, un compromiso de toda la parte baja. Nuevamente acá las variantes anatómicas, ¿no? Es lo que pueden de alguna manera conducir. Miren ustedes, recuerden ustedes, otro problema importante en el varón, ¿cierto? Va a producirse cuando se compromete la próstata, ¿no? Y la inflamación de la próstata es obviamente la prostatitis, ¿no? Y la prostatitis va a producir pues un síndrome prostático y también un síndrome miccional, ¿no? Entonces, la prostatitis hay que tener en cuenta, pues, cuando el paciente tiene, como se llama, de repente manifestaciones así de irritación de vía urinaria baja en el varón, de repente el paciente lo que tiene es una prostatitis. Como ya les he mencionado, ¿no es cierto?, que la otra situación, el crecimiento, ¿no es cierto?, adenomatoso de la próstata, o sea, adenoma prostático o el cáncer prostático, pues es patología del sujeto añoso. Pero si viene un paciente joven, ¿no es cierto?, con un síndrome, obviamente, que sugiere la ubicación o la irritación de la próstata, hay que pensar en una prostatitis, ¿no es cierto? Y la prostatitis, obviamente, pues, si no se trata apropiadamente, también puede producir infecciones recurrentes, ¿no? Y pueden tranquilamente confundir, una prostatitis se puede confundir simplemente con una infección del tracto urinario, ¿no? Y obviamente la ubicación implica de repente un manejo de repente un poquito más exhaustivo, ¿correcto? Acá la división de las vías urinarias altas, vías urinarias bajas, que ya hemos mencionado, ¿cierto? Y las vías, obviamente, que hemos mencionado, acá simplemente para hacer una referencia a la vía linfática,
Generalmente se postula la presencia de una vía linfática de acceso de gérmenes, pero lo más frecuente es, obviamente, la ascendente y seguido de la vía hematógena. El germen frecuente que ustedes han escuchado y seguramente es el Escherichia coli, ¿no? Pero eso no significa que es la única bacteria que puede tranquilamente, ¿no? De repente el 85% de cuadros de infección urinaria se produce por Escherichia coli. Y el coli precisamente pues, tiene una serie de elementos que permiten, ¿no es cierto?, ¿no?, su adhesión, ¿no? Tiene adhesinas, ¿no?, tiene toxinas y tiene estas prolongaciones que le permiten obviamente fijarse, ¿no es cierto?, y también tiene proteasas para la penetración, ¿no? Entonces precisamente lo que les he mencionado, la proteína de Tangstorff precisamente impide que de esta manera este germen de alguna manera se pueda localizar y pueda penetrar. Entonces, obviamente, miren ustedes, si el organismo, el ser humano tiene obviamente sus mecanismos defensivos, el agresor también tiene sus mecanismos de ingreso, ¿no? Entonces, esto precisamente, ¿no?, de alguna manera trata el organismo de contrarrestar estas posibilidades. Entonces, cuando fracasa estas situaciones, la orina se alcaliniza o el paciente tiene alguna disminución del flujo, etcétera, etcétera, de alguna manera se trastornan los mecanismos defensivos, obviamente pues el acceso del germen va a ser más fácil, ¿no? Y se va a producir la infección, ¿no? Acá están los factores de riesgo, no son los únicos, de repente lo más frecuente que vamos a encontrar. Se sabe que la diabetes obviamente es un elemento importantísimo por varios factores. Uno de ellos, obviamente, que las defensas celulares están alteradas, ¿no es cierto? ¿No? La capacidad fagocítica, la función de los leucocitos está alterado precisamente por el medio hiperosmolar que da la hiperglicemia, ¿no es cierto? Por otro lado, la hiperglicemia también actúa como una media de cultivo, ¿no?, para los gérmenes, ¿no? Los gérmenes crecen mejor, ¿no es cierto?, y los medios enriquecidos queman con glucosa, los gérmenes, ¿no es cierto? Inmunosupresión de diversas naturalezas, como he mencionado, la vejiga neurogénica, y he mencionado por desorden, ¿no es cierto?, de la evacuación adecuada de la orina, la instrumentación con presencia de sondas vesicales, el embarazo, ya mencionamos todos los factores que agravan, ¿no?, y ponen en mayor riesgo al paciente, ¿cierto? Y dicho sea de paso, la infección urinaria es una de las causas, obviamente, de alteraciones, ¿cierto?, o de cierto daño, a veces de feto, partos prematuros, etcétera, etcétera. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por supuesto, los factores de riesgo en el caso del sexo masculino, especialmente en la edad mayor, en los pacientes de los 70, 75 años, ¿no?, con síndrome prostático, prácticamente todo paciente a partir de los 70, 60, 75 años comienza a tener un síndrome prostático, ¿no es cierto? Y el paciente que llega a los 70, a los 80 o 80 y tantos años, prácticamente casi el 100% tiene, ¿no?, alteraciones o crecimientos prostáticos que pueden de alguna manera condicionar cuadros de infección urinaria, ¿no? Por supuesto, la invasión quirúrgica, las nefropatías propias, el riñón poliquístico, inclusive el riñón en herraduras, las anomalías que tranquilamente pueden venir, ¿no es cierto? El paciente puede tener anormalidades en el desarrollo, ¿no? Son factores que pueden estar involucrados. Y esto solamente para que ustedes vean, ya fácilmente pueden tranquilamente deducir las manifestaciones que puede tener, ¿no? La infección del tracto urinario bajo, de repente la más representativa es lo que ocurre en la vejiga, ¿no? Cistitis, ¿no es cierto? La infección de la vejiga, ¿no?, o de las vías urinarias inferiores, ¿no es cierto? Los gérmenes pues acceden fácilmente a través de la vía ascendente, ¿no es cierto? Estas bacterias pueden llevar la infección siempre, pues, casi siempre en la vejiga, y esta puede diseminarse en la parte alta cuando obviamente no se trata de manera adecuada y oportuna, ¿no? Las causas, miren ustedes, siempre ven las causas, ¿no es cierto? La sonda vesical, miren ustedes, la introducción ya de una sonda de por sí ya lo pone al paciente en capacidad o en riesgo de una infección urinaria, por más cuidado que se tenga, ¿no es cierto? El bloqueo de la vejiga o de la uretra. Entonces, ahí estamos hablando de la presencia, por ejemplo, de litos, de cálculos, ¿no es cierto?, ¿no? Factores generales como la diabetes, el paciente de la próstata en un paciente mayor, la uretra estrecha, ¿no? Esto no ocurre a veces en los niños, ¿no? La caruncuro uretral, etcétera, a veces porque la infección urinaria por problemas obstructivos no solamente se produce en el sujeto mayor, sino también en los pequeños, ¿no es cierto?
Y cualquier situación de estrictez uretral que puede tranquilamente producir un bloqueo de la tema del flujo de orina, ¿no? La pérdida de control del intestino, pues, debido pues, a la contaminación mayor que llevan. Entonces los pacientes postrados, los pacientes que están, obviamente, que no pueden ir, desplazarse al baño, que tienen que defecar en pañales, etcétera, ¿no es cierto? Que es, obviamente, nuestra población cada vez es más vieja. Entonces, estos problemas están bastante, son bastante frecuentes. El embarazo ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Y obviamente todas las situaciones en las cuales hay una retención urinaria, ¿no es cierto? Una misión incompleta de orina, ¿no? ¿Cómo está representado el cuadro clínico? Obviamente puede verse una orina turbia, ¿no es cierto? El olor fuerte o fétido se debe precisamente a la descomposición de la urea, ¿no es cierto? Por la ureasa que tienen los gérmenes, ¿no? Se transforma en amonio, entonces la orina tiene un olor amoniacal, ¿no? Entonces, obviamente esto no lo toman en cuenta. Febrícula, es muy difícil, el paciente ya les dije que no tiene maldición, y si tiene pues una cosa intrascendente, ¿no? Lo que sí tiene son obviamente las manifestaciones de dolor y de irritación de la parte urinaria baja, ¿no? Tiene dolor al orinar, se llama disuria, ¿no? Aparte de eso, el paciente obviamente tiene incremento de la frecuencia, eso de inducción imperiosa, o sea, aumento de la frecuencia, poliacuria, entonces disuria, poliacuria, y esto que se llama la necesidad o la sensación de evacuación incompleta, eso se llama tenesmo vesical, ¿no es cierto? ¿No? Y por supuesto, esfuerzo, especialmente cuando hay problema obstructivo, ¿no es cierto? Esfuerzo para orinar, eso se llama pujo, ¿no? Entonces, pujo, tenesmo vesical, cloracturia y disuria son síntomas irritativos de vía urinaria baja. Además puede haber, obviamente, pues, dolor a nivel vesical, en la parte baja, obviamente en la zona de proyección de la vejiga, ¿no es cierto?, que puede irradiarse, obviamente, a la parte posterior. El diagnóstico, como les he mencionado, pues obviamente el cuadro clínico es bastante notorio, bastante demostrativo, entonces a veces un simple examen de orina es suficiente, ¿no es cierto? Se va a encontrar pues, una serie además de datos que pueden orientarlos a un cuadro de tipo infeccioso, presencia de leucocitos, a veces glóbulos rojos, puede haber hematuria, ¿no es cierto? Hematuria, puede haber obviamente de hecho bacterias, ¿no es cierto? Y los gérmenes que pueden descomponer y puede haber, como se llama, nitritos en la orina, ¿no? Entonces, en estos casos de infección de tracto urinario bajo se puede hacer un cultivo para identificar, en caso de que sea recurrente, es una obligación, ¿no? Una primera infección de repente no lo es, pero una infección recurrente definitivamente hay que ver porque hay que identificar el germen y hay que de alguna manera establecer la sensibilidad, ¿no?, correspondiente, ¿no? Si la infección ocurre hacia abajo, a veces de manera aislada, pues podemos estar frente a una uretritis, ya hemos mencionado, una uretritis en el varón o en la mujer, hay que diferenciarlo desde el punto de vista etiológico en dos grandes grupos, ¿no? La uretritis gonocócica y no gonocócica, ¿no? La uretritis gonocócica es fácilmente demostrable en el varón, obviamente hay una secreción purulenta, el antecedente de una relación sexual de riesgo próxima. En la mujer es un poco más difícil, ¿no es cierto? A veces puede confundirse una enterosis con descensos vaginales, ¿no es cierto? En el varón hay secreción purulenta pues, de la orina, ¿no? De la uretra, ¿no? Y un dolor uretral al momento de la micción, ¿no? En las mujeres los mecanismos pueden obviamente ser por desplazamiento de la vejiga. Entonces una uretritis gonocócica que también puede sufrir la mujer a veces puede pasar desapercibido, ojo, hay que tener en cuenta. Entonces la historia clínica tiene que ser apropiada, ¿no? Y por supuesto el cuadro clínico está dado por la presencia de descarga, en el caso del varón, que es notorio, que la mujer puede confundirse, como digo, con los descensos de la correa, ¿no? El dolor durante la micción es bastante frecuente, especialmente durante el inicio de la micción, ¿no es cierto? Después de todo el chorro miccional, ¿no? Y en la mujer el dolor durante la micción a medida que orina el paciente, ¿no? Entonces la orina, obviamente, que es ácida en estos casos, porque no hay alteración más alta, puede producir inflamación de la crema de los labios, ¿no es cierto? Labios mayores, labios menores en la mujer. Obviamente las uretritis, obviamente pueden ser uretritis crónicas, ¿no es cierto? En la uretritis crónicas el riesgo, obviamente, que se tiene, obviamente, es la estenosis, cuando no se trata de manera apropiada o se trata de manera incompleta, ¿no es cierto?
puede también originarse divertículos, puede originarse inclusive abscesos y puede originarse inclusive fístulas. Después, otra enfermedad frecuente en nuestro medio, tuberculosis todavía, obviamente tuberculosis se ve, tuberculosis genital, ¿no? Tuberculosis obviamente se llama del epidídimo, entonces que puede tranquilamente comprometer la uretra y producir obviamente estrechez. Y esta estrechez a su vez obviamente va a facilitar los cuadros infecciosos que lo hemos mencionado. Entonces no hay que menospreciar un cuadro infeccioso recurrente. Algunos términos, una cistitis aislada, pues un paciente lo tiene de un momento a otro y era aislada y punto, nada más, ¿no? La cistitis recidivante, ¿no? Entonces acá hay que ver. Entonces esto inclusive hay que preguntar, en la anamnesis ustedes preguntan, ¿no? En una mujer que tiene pues pareja, tiene actividad sexual, preguntar, ¿no? Y para dar las medidas de prevención, ¿no? Si un paciente ven ustedes que hay mucha relación entre la actividad sexual y los cuadros de irritación vesical, obviamente decir a los pacientes que tan pronto terminen su actividad sexual, el paciente evacúe la vejiga o se haga una higiene inmediata. Entonces, es la única forma para hacer la previsión, porque si no, van a tener un paciente con infección crónica recurrente, que de repente la paciente se va a automedicar, porque inicialmente lo hacen así, pero ya cuando ya llega a usted, de repente le va a llegar a usted pues una infección, obviamente por un germen resistente, por una población antibiótica inadecuada. Entonces, medidas básicas así de higiene, ¿no es cierto?, tranquilamente pueden evitar que el paciente pueda tener este tipo de situación. Es frecuente en mujeres, por las lesiones que hemos mencionado. Acá justo les pongo acá, vamos a citar que la luna de miel por trauma sexual, ¿no es cierto? Y el síndrome de urinario, que hemos mencionado, irritativo urinario, pujo, tenemos poliacturia, urgencia misional, y hay inclusive el goteo terminal, que puede estar presente asociado a hematuria, ¿no? El goteo terminal a veces es más en el paciente que tiene una obstrucción, ¿no?, del tracto de salida, como ocurre en el paciente prostático, ¿no? Entonces están nuevamente los factores de riesgo, que ustedes ya les he mencionado, el coito, los antimicrobianos, espermaticidas, antimicóticos, obviamente después de la menopausia, por todos los mecanismos, obviamente defensivos, dependientes de las hormonas, bajan, ¿no es cierto? En los varones, obviamente, en las etapas avanzadas, como es la patología prostática, anomalías anatómicas y la disminución de la actividad bacteriana prostática, ¿no es cierto? Cuando hay un proceso recidivante, la cistitis recidivante, ¿no?, hay una persistencia bacteriana, ¿no es cierto? Y esto puede estar originado por la presencia de cálculos, ¿ya? No olviden ustedes que los cálculos obviamente pueden estar en la pelvis renal, pueden estar obviamente en los uretres, y también a veces pueden estar en la vejiga, ¿no? Entonces uno hace una radiografía de vejiga y ve un tremendo cálculo en la vejiga, ¿no? Entonces, por supuesto, esto es muy difícil de esterilizar, pues el paciente va a hacer reiteradamente cuadros de infección urinaria, ¿no? No se olviden ustedes la próstata, una prostatitis crónica puede ser confundida con una infección del tracto urinario bajo si no hacemos un estudio correspondiente, ¿no? Acá tendrán que hacer ustedes de repente pues, un tacto rectal y van a encontrar ustedes una próstata aumentada de tamaño y dolorosa, a diferencia de la próstata adenomatosa, ¿no? Entonces, el examen semiológico es importante para poder, ¿cómo se llama?, diferenciar. La infección del tracto urinario alto, o pielonefritis, como hemos mencionado, afecta la parte alta y por vecindad afecta, obviamente, miren ustedes, la parte medular también del riñón, ¿no? Entonces, la repercusión es mucho mayor, en este caso, desde el punto de vista general, miren ustedes, se debe a la presencia de una serie de síntomas generales, escalofríos, fiebre, dolor lumbar, ¿no es cierto? Acuérdense que el dolor, desde el punto de vista del aparato urinario, ¿no es cierto?, hay dos tipos de dolores. Uno de ellos es la disminución de la cápsula renal, ¿no? En este caso, obviamente, la lumbar que se debe a eso. Entonces es un gravativo, perenne, ahí obviamente que se incrementa con el alimento, el paciente no quiere ni que lo toquen, ¿cierto? A diferencia de eso, tienen ustedes obviamente el dolor por obstrucción de la vía urinaria, que es el cólico nefrítico, donde el paciente obviamente está tremendamente inquieto, ¿cierto? Y la semiología probablemente ya se han mencionado, ¿cierto?, con radiación hacia los labios mayores en la mujer, a la zona escrotal y la cara interna en el varón, ¿cierto?
¿no? Entonces, esta obviamente pues hay que diferenciar, ¿no? En la pielonefritis pura solamente existe dolor gravativo por distensión de la cápsula renal, ¿no? La píldora que en el caso de que obviamente el paciente ya tenga una irritación de vía urinaria baja como esto, ¿no? Nicria obviamente es la división turna de orina, ¿no? La urgencia misional, la disuria, pero obviamente no son obviamente síntomas básicos característicos de una infección localizada, que después de producirse probablemente, ¿no? Por esta acá. Entonces no se olviden ustedes, la infección del tracto urinario alto se está caracterizado más por problemas de índole general, fiebre, escalofríos y dolor lumbar, ¿no? Y secundariamente le puede presentarse la infección del tracto urinario alto, obviamente los síntomas irritativos y síntomas generales escasos, ¿no es cierto? Y el lado positivo es el que se llama obviamente los puntos renales, la cuya percusión es más positiva, ¿correcto? Acá definitivamente miren lo que les he mencionado, los casos de pielonefritis aguda son frecuentes, en los casos se acompaña de bacteriemia, entonces es posible encontrar gérmenes en torrente sanguíneo en un paciente que tiene una pielonefritis, ¿no es cierto? Un gran porcentaje de ellos, miren ustedes, casi el 30% de pacientes con cuadros de infección urinaria alta hacen cuadros sépticos, inclusive puede llegar a ser shock séptico, ¿no? Por supuesto, los ancianos tienen una forma peculiar, a veces alteraciones sensoriales, entonces el anciano tiene una peculiaridad pues, de manifestar el cuadro clínico, ¿no es cierto? Y hay unas pielonefritis particulares en donde puede haber gérmenes con producción de gas, especialmente en los pacientes que tienen, pues son diabéticos, inmunosuprimidos, son una forma graves de infección del tracto urinario alto. Nuevamente, inflamación del riñón y de la pelvis, de ahí el término de pielonefritis, ¿no? Entonces, es causa más frecuente de bacteriemia y shock séptica en ancianos. Por favor, no se vayan a confundir cuando les dicen a ustedes que nos hagan la pregunta, ¿no? La causa más frecuente de shock séptico desde el punto de vista urinario es la infección del tracto urinario alto, no infección del tracto urinario bajo. Y por supuesto, desde el punto de vista de la duración, puede ser aguda y puede ser crónica y prolongada, ¿no? En la aguda es una infección, ¿no?, local, puede ser tan severa, inclusive puede haber necrosis tubular, puede haber el tema inclusive de la presencia del tema de absedación, por supuesto, en un paciente que sufre un primer cuadro y el cuadro obviamente tiene una evolución bastante corta, ¿sí? A lo de eso, obviamente, tienen ustedes, ¿no es cierto?, que el cuadro clínico, como estaba mencionado, es el dolor en flancos, fiebre, ¿no es cierto?, con síntomas irritativos, pocos, menores, definitivamente, ¿no es cierto? Y el diagnóstico, pues, se basa en la presencia de los elementos que hemos mencionado en la orina y su repercusión a nivel del torrente sanguíneo. Puede haber, obviamente, el hemocultivo puede estar positivo, ¿no? Los pacientes van a tener una leucocituria, van a tener leucocitosis, desviación izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto hay que hacer los otros exámenes para poder determinar, ¿no es cierto?, los elementos que pueden estar condicionando este tipo de cuadro. Miren ustedes la otra forma, la pielonefritis crónica, pues, produce una inflamación ya intersticial y destrucción del parénquima renal, ¿no? Y por supuesto, la infección repetida va a originar signos de fibrosis, retracción, deformación pielocalicial y depresiones, y los riñones están irregulares, ¿no? La infiltración es de diversos tipos de células, hay esclerosis glomerular, compromiso de los túbulos, como están atrofiados, compresiones de cilindros, ¿no es cierto? Obviamente la función renal está completamente alterada, hay reflujo, obstrucciones, ¿no es cierto? Y todos los factores, obviamente, que pueden estar condicionando, pues son factores metabólicos, inmunológicos, quirúrgicos, son los factores, obviamente, que pueden estar condicionando, ¿no es cierto?, este cuadro de tipo crónico, ¿no? Nuevamente ahí, miren ustedes, el riñón con pielonefritis crónica es un riñón irregular, con una serie de cicatrices, ¿no es cierto?, como consecuencia de la infección que compromete esta parte de la estructura. Es la forma más grave de una infección, ¿no? Puede darse, pues, obviamente, algunos factores condicionantes, como malformaciones congénitas, ¿no es cierto? Puede ser también, obviamente,
en los pacientes que tienen una infección severa, ¿no? El compromiso de los tubos, ¿no es cierto? Y que puede condicionar, obviamente, una insuficiencia renal crónica por infecciones repetidas, como hemos mencionado, ¿no? Las manifestaciones obviamente van a ser más o menos parecidas, porque cada episodio obviamente es bastante severo: malestar, inapetencia, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y los síntomas irritativos de vía urinaria que pueden estar presentes, ¿no? Pero llamativo más el cuadro de tipo infeccioso, ¿no? En el estudio ecográfico van a ver precisamente, ¿no es cierto?, la disminución del tamaño de los riñones, la irregularidad del riñón, ¿no es cierto?, ¿no? A diferencia de la pielonefritis aguda, si ustedes logran tomar una ecografía de un paciente con una pielonefritis aguda, el riñón más bien va a estar ligeramente distendido, aumentado de volumen, produce un riñón edematoso, ¿no? Un riñón inflamado. También el otro es un riñón pequeño y irregular, ¿no es cierto?, como manifestación del proceso fibrótico que puede existir, ¿no? Esto hay que tener en cuenta. Con frecuencia van a estar ustedes frente a situaciones en las cuales el paciente tiene una sonda vesical por diversas circunstancias, ¿no? Es una causa frecuente de una infección nosocomial. Todo paciente que tiene una sonda vesical, obviamente prácticamente se le considera un riesgo altísimo de una infección, ¿no? Entonces la infección puede ser por un germen o puede ser polimicrobiana, precisamente por esta condición, ¿no? Todo paciente que es sondeado, ¿no es cierto?, 10% de los pacientes presentan síntomas, ¿no? El riesgo de infección es bastante altísimo. Los criterios que se utilizan son los mismos que hemos mencionado, ¿no? Bacteriuria significativa, ¿no? El síndrome miccional o síntomas sugestivos de pielonefritis, fiebre no explicada u otras causas, ¿no?, hay que tener en cuenta en otros pacientes, ¿no? Nuevamente, este es el diagnóstico ya general de la infección urinaria. Acá ya no estamos haciendo alusión alta y baja, ¿no? Tiene que ser clínico, microbiológico y por supuesto de laboratorio, ¿ya? Entonces, este es el único capítulo, como les he mencionado, donde hay que hablar de laboratorio. Nosotros no quisiéramos hablar de laboratorio porque ustedes están haciendo solamente semiología, pero no se puede. En nefrología no se puede manejar, no se puede considerar todas las situaciones si no hay una ayuda de laboratorio, ¿no? El diagnóstico obviamente está basado en la poliuria, urgencia misional, poliuria, lisuria, ya hemos mencionado, dependiendo del tipo, de ubicación inicial y de la evolución, obviamente, dinámica de la enfermedad, ¿no es cierto? Los parámetros tienen ustedes acá, más o menos, ¿no es cierto? La sintomatología urinaria general que van a ver ustedes: disuria, poliuria, tenemos vesical, enuresis, dolor lumbar, dolor abdominal, que hemos mencionado, fiebre, vómitos, miren ustedes, ¿no? Estos ya han sido ya manifestados, ¿no es cierto? El significado o la definición de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Las pruebas complementarias, definitivamente, ¿no? El examen de orina es fundamental, el sedimento de orina, no solamente el sedimento de orina, sino hay que hacer todo el examen completo. El de orina obviamente tiene 3 elementos fundamentales: lo que llama el aspecto físico, ¿no es cierto?, el color, el olor, etcétera, etcétera, ¿no? La parte bioquímica, elementos bioquímicos, proteínas, nitritos, glucosa, etcétera, etcétera, y la parte morfológica, células, leucocitos, cilindros, etcétera. O sea, tiene que haber un estudio completo de la orina, ¿no? Entonces, y complementarse con el urocultivo, les he mencionado, para demostrar lo que se llama la bacteriuria significativa. Al lado de eso, obviamente, pues los exámenes generales y los otros exámenes dependiendo de la condición clínica del paciente, ¿no?, de sus factores condicionantes. Esto que parece trivial, parece obviamente, es una muestra de orina. Pues la muestra de orina, miren ustedes, chicos, ¿no?, debería hacerlo el médico, y de hecho lo hace. Es tarea del asistente, o es tarea del interno, ¿no?, o del residente, ¿no? Porque no es solamente ponerle pues la chata, o no, tiene una técnica, es una etapa importante y crucial para el correcto aislamiento y diagnóstico del agente causal de la infección del tracto urinario. El resultado obviamente depende, pues obviamente, de la toma de una buena muestra, ¿no? Si la muestra está mal tomada, obviamente de repente estamos contaminando la muestra, pues estamos haciendo un mal diagnóstico, ¿no es cierto?, de la presencia de un germen, ¿no es cierto? Ahora hay varios métodos para poder obtener, ¿no es cierto? El método no invasivo, ¿no es cierto? Miren ustedes, esto es lo más, de lo menos frecuente que hacemos nosotros, que es la punción suprapúbica, ¿no es
cierto? La punción suprapúbica significa que le metemos un catéter, ¿no? O una aguja, y la zona suprapúbica no va de frente a la vejiga, ¿no es cierto? Y de repente es la forma más, ¿cómo se llama? La mejor, ¿cómo se llama? Forma de obtención de la muestra, ¿no? Entonces, los gérmenes que se encuentren en una posición suprapúbica, obviamente que tienen una validez tremendamente alta, ¿no es cierto? El cateterismo vesical puede hacerse, pues ya ven ustedes que cuando uno hace el cateterismo vesical, puede prácticamente arrastrar los gérmenes que están en la uretra, ¿no? El tercio distal de la uretra. Y peor aún si no hacemos pues una higiene adecuada de la zona genital, especialmente en las mujeres. A veces queremos sacar una muestra por cateterismo, no le hacen una higiene perineal adecuada y arrastran los gérmenes, pues, ¿no? Aún teniendo una buena técnica, si no hay una buena higiene perineal, pueden contaminar ustedes la orina, ¿no? Los métodos no invasivos, que también a veces le dejamos al propio paciente que recoja, pero no es así, uno tiene que recoger la orina, porque uno debe recoger el segundo chorro. El primer chorro no se recoge. ¿Por qué? Porque el primer chorro, como les he mencionado, la orina actúa como una especie de lavado, o sea, arrastra los gérmenes que pueden existir en el tercio distal de la uretra y, por supuesto, esa orina se descarta, se recolecta el segundo o la tercera visión, ¿no? Que sí es orina representativa de la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que no debemos hacer, ¿no? Entonces, aquí hay algunas recomendaciones. Se debe obtener la primera muestra de orina en la mañana, ya que esta orina es la más concentrada, ¿no? Y cuando no es posible, por lo menos el paciente debe haber dejado de orinar por lo menos 3 horas previas al examen, ¿no? Y esta es otra, a veces el paciente no orina, dice, no, dale agua, no hay que forzar la ingestión de líquidos. Eso lo que va a producir es una dilución de la orina, pues. Y al ser mencionado, una forma de tratamiento es darle al paciente una buena cantidad de líquidos para orinar barro, ¿no es cierto? Y por supuesto lo mínimo, ¿no? Entre 25 y 50 mililitros de orina que deben ser recolectados, ¿cierto? Orina de segundo chorro, no se olviden ustedes. Hay otra forma de orina obtenida mediante el colector urinario. Hay aditamentos para colocar, de repente en niños, ¿no es cierto? Cuando los pequeñitos no pueden obviamente colectar, ¿no es cierto? Hay que ponerle colector de orina, ¿no es cierto? Y la orina obtenida a través del catéter vesical permanente, como hemos mencionado ya, y la punción vesical suprapúbica, pues obviamente ya es un procedimiento que hay que saber hacerlo, ¿no? Bien, chicos, esa es la información. Miren ustedes, hemos hablado prácticamente casi 2 horas de un cuadro aparentemente simple, pero es la complejidad que puede haber, ¿no es cierto?, en el manejo ya de los cuadros infecciosos, ¿cierto?, y más aún cuando estos son repetidos, ¿no es cierto?, y teniendo en cuenta de que un mal manejo puede conducir pues, a una falla renal, ¿no?, una falla renal crónica, ¿no es cierto?, con todos los agravantes que ustedes conocen. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, me da gusto que estén a los 18, ¿no? Con todo gusto tomar nuevamente una fotografía de la presencia de ustedes, ¿no es cierto? Ya, esto no debería hacerlo, pues, es una responsabilidad de ustedes. ¿No? Yo sé que tienen ustedes la parte teórica, todo donde pueden revisar, pero de alguna manera, yo creo que conversando acá, de alguna manera sacamos y ponemos en claro algunos datos, porque cada libro dice una cosa, ¿no? Y la información que pueden darle pues en una hora de teoría de repente abarca todas las situaciones. Muy bien, chicos, yo les agradezco y estaremos en una próxima reunión. Tengo una pregunta. No te escucho, hija. A ver tu micro, por favor. Sí, tenía una pregunta con respecto a la prostatitis. Comentó que era una infección alta. Estas personas que tienen prostatitis suelen tener también lumbalgia. Si es que esas personas tienen lumbalgia, ¿es porque hubo una metástasis o porque comprometió los riñones o la vejiga? Ya, mira, esto, por favor, alguna literatura, no lo pongo, ustedes no lo consideren, ¿ya? Esto es la literatura que yo he revisado, pueden ahí, pero yo la prostatitis lo dejo aparte. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de infección de tracto urinario, por favor, concéntrense ustedes en las dos partes que hemos mencionado, la pielonefritis, ¿no? Y obviamente la de abajo, lo más representativo, la cistitis.
Ahora, cuando se trata de infección urinaria baja, no hablamos de cistitis, ¿no? Sino hablamos de infección urinaria baja nada más. Pero cuando hablamos de infección del tracto urinario alto, ¿no? Hacemos alusión a veces al término de pielonefritis, ¿ya? La proctitis, déjalo aparte, yo también no estoy de acuerdo con, pero miren ustedes, la literatura a veces lo incluye, ¿no? Entonces, es completamente aparte, ¿ya? Entonces, consideran solamente la infección del tracto urinario alto, cuando se refieren, ¿no? Obviamente estamos refiriéndonos a la infección de la pelvis renal, ¿no es cierto? Y del riñón, ¿no? Por eso se llama pielonefritis. ¿Correcto? Muy bien. Hasta la próxima.